Buenas noches, hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Buenas noches, amigos, familia. Es un gusto dirigirme a cada uno de ustedes, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que sea Él el que nos guíe para poder compartir esta palabra, que es muy importante, hermanos, poder leer lo que está escrito, ya que lo que está escrito es lo más importante, no es tanto lo que yo pienso, sino lo que está escrito. Es lo más importante y es por eso que tenemos que escudriñar, porque un texto tiene contexto y todo tiene que casar como está escrito. Es que la palabra de Dios no se contradice, hermanos. La palabra de Dios es lo más importante en nuestras vidas, porque de ella emana la sabiduría de Dios. Por eso dejó la palabra de Dios para que nosotros seamos guiados conforme está escrito en su palabra. Yo quiero darle honra y gloria a Dios. Yo pienso que tal vez lo vamos a decir de esta manera, en la quinta parte final de este tema. Si el tema que estamos predicando es predicar lo que está escrito, no es difamar. Decir la verdad no es juzgar. Y ese es el tema que hemos llevado. Podemos hacer 10 o 15 partes, hermanos, porque la Biblia está, y la verdad que me quedo demasiado corto. No he podido leer todos los pasajes que nos ayudan a entender esto, hermanos, pero con la ayuda de Dios vamos a leer otros pasajes, que lo más importante es leer lo que está escrito. Ya, cada quien es libre, hermanos, de pensar de la manera que crea conveniente. Cada quien, como dijo el apóstol Pablo, cada quien que mire cómo sobreedifica. Él es el arquitecto. Él ya puso la piedra del ángulo. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra del ángulo. Y cada quien que mire cómo sobreedifica, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que entender lo que está escrito. Y les quiero aclarar algo, hermanos. Estas reflexiones no es contra alguien en particular, peleando yo contra alguien, hermanos, sino que solo quiero aclarar bíblicamente que lo que está escrito en la palabra de Dios cuando habla de difamar es hablar mal de los demás. Mal, sin justo juicio. Ya, decir las cosas como son. Si alguien está en fornicación, no es difamar, hermanos. Está en fornicación y los fornicarios no entrarán. Por poner un ejemplo, si alguien está en las bebidas o en las drogas o en las situaciones que esté, cada quien mire cómo sobreedifica. Cada quien, si quiere construir con paja, con heno, con madera, con hojarasca, allá en el momento de la prueba va a ser lo difícil, porque no va a quedar en pie su obra. Es por lo cual nuestro Señor Jesucristo nos quiere advertir, hermanos. Nos quiere advertir que podamos construir sobre la piedra, sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, y que podamos construir nosotros conforme está escrito. Nuestras vidas que vayan conforme está escrito, porque todos los hombres, está establecido que todos los hombres tenemos que comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Acá no es como dice ahí, el que juzga será juzgado. Todos vamos a ser juzgados y cada quien va a dar cuenta de su vida. Mire, lo voy a leer. No iba a comenzar por ahí, pero lo voy a leer. Segunda de Corintios, si no estoy mal, 5:10. Mire, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Oiga lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Tribunal es un lugar donde se hace justicia, donde se dicta la justicia de Dios, y Él mismo está diciendo ante el tribunal de Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo ya no será el Cordero, sino que el juez que regirá todas las naciones. Pero nadie se va a escapar. Por lo tanto, es necesario que todos comencemos a nacer de nuevo,
dice que los que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron. He aquí nuestro Señor Jesucristo, todas las hace nuevas. El que comenzó la buena obra en nosotros, también Él la va a perfeccionar. Pero es necesario que entendamos, porque las personas dicen, no, es que si juzgo, me van a juzgar. No, si usted hace un mal juicio, sí, le van a condenar por estar difamando. ¿Ya? Es que no es difamar, hermanos, pelear contra aquellos que verdaderamente no quieren obedecer el Evangelio de Cristo. Ahora esta palabra, no estamos peleando con alguien que la haya dicho, no, ni estamos peleando con el versículo de Tito, capítulo 3, versículo 2, donde dice, a nadie difaméis, pero difamar, según mi entendimiento o lo que está escrito en un diccionario, es hablar mal de alguien, mal sin prueba alguna. Este es el gran problema y eso es lo que Dios condena. Ya dice la Biblia que nosotros seamos justos y juzguemos con justo juicio, o sea, con verdad. Primero saquemos nuestra viga, y eso ya lo hemos venido diciendo en las 4 reflexiones. Esta es la 5ª. Bueno, pero oiga lo que dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, todos somos todos, nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Acá no va a haber escapatorias, hermanos, no va a haber escapatorias. Por lo tanto, tenemos que comenzar a nacer de nuevo. Esto es lo más importante. Entonces, quiero aclarar, hermanos, que de aquí en adelante siempre vamos a seguir una línea, tal vez con diferente nombre le vamos a poner, pero siempre vamos a estar con una línea, porque toda la palabra de Dios está establecido cómo es que hay que regirse nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros hablamos del pecado, no estamos condenando a nadie, solo estamos apercibiendo que esas son las cosas que Dios trae juicio, que Dios trae ira en el día final. Ahorita no, ahorita estamos diciéndole a las personas, no lo haga, apártese. No es que yo quiera cambiar a alguien, yo no quiero cambiar a nadie, porque ni yo mismo me puedo cambiar. Yo dependo de la palabra de Dios, dependo del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, dependo de su misericordia, dependo de su gracia que Él hizo conmigo para poder cambiar mi forma de vivir. Yo no puedo cambiar a nadie, yo no estoy pretendiendo cambiar a nadie. Mi anhelo no es cambiar a alguien, porque ni yo mismo puedo cambiarme. Yo necesito el Espíritu Santo, necesito la palabra que me haga conciencia, que me redarguya, que me lleve a entender los propósitos de Dios, porque Dios lo que no quiere es que yo vaya a una condenación. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a compartir este evangelio, lo primero que dijo fue, arrepentíos. Esto es muy importante, porque cualquiera podrá decir, ¿y de qué me voy a arrepentir? Pues del pecado que mora en nosotros, que cada día, si estamos en Cristo, nuevas criaturas tenemos que ser. Las cosas viejas pasaron. Ya vamos a leer. Voy a tratar la manera de leer hasta donde Dios me dé la oportunidad, hermanos. Con la ayuda de Dios lo vamos a hacer, porque lo más importante es leer lo que está escrito. ¿Sí? Cuando hablamos la verdad, no estamos juzgando. Cuando estamos predicando lo que está escrito, no estamos difamando. No. Difamar es hablar mal de alguien sin una verdadera, sin juicio verdadero, sin una prueba verdadera. Si alguien en la intimidad, yo no puedo saber qué es lo que usted del otro lado del teléfono esté haciendo y que yo me ponga aquí a difamarlo, no puedo. Pero si alguien se pronuncia contra la palabra de Dios, es necesario que, así como está escrito en Judas, que contendamos ardientemente por la fe, porque esto es muy importante. Contender no es pelear. Contender es respetar y verdaderamente oponerse a las prácticas que los falsos profetas y falsos apóstoles, contra ellos va nuestro mensaje. No contra cualquier hermano que esté predicando a Cristo.
El apóstol Pablo dice que uno lo hacían por contención, otro era para añadirle problemas, dificultades a sus cárceles, a sus prisiones. Pero al final el apóstol Pablo no se puso a decir sí, que no, dice que todo le gustaba porque al final el nombre de Cristo era glorificado. Si yo no entiendo este término, que yo lo logro entender, hermanos, yo logro entender que difamar a alguien es hablar sin justo juicio de alguien. Pero mencionar el pecado, si alguien está en fornicación, vuelvo a repetir, y si se le hace ver a la persona que si no se aparta de la fornicación, eso no está difamando a nadie. Eso no. Aparte de eso, quiero aclarar, yo no puedo cambiar a nadie. Yo no soy pastor de nadie, no lo soy. Solo leo lo que está escrito. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a comenzar. Ya leímos el pasaje de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, donde dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y cada uno recibirá lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Ya, ese es un hecho que todos vamos a ser juzgados. No hay para dónde. Pero bueno, Aquí vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 23. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a hacer. Estando en Jerusalén en las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nuestro Señor Jesucristo no se fiaba de ellos. Eso no quiere decir que Dios los estaba difamando. Sabía lo que había en sus corazones. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Seguía predicando la palabra. Esa palabra tenía que seguir siendo predicada, pero muchos creían, dicen. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, conocía lo que había en sus corazones. Vamos a leer esta experiencia que es muy importante. Vamos a pasarnos aquí mismo, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Mire, este es impresionante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Dice que este era hombre rico en primer lugar y que estaba en la cúpula del Sanedrín. El Sanedrín eran 60, 70 miembros que juzgaban a todo Israel. Ellos eran los que impartían la palabra de Dios y con la palabra de Dios juzgaban al pueblo. Oiga lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero dice, sabemos. Nosotros y el Sanedrín ya te hemos escuchado que hablas con verdad, ya miramos que verdaderamente nadie podría hacer las señales que tú haces a menos que Dios esté contigo. Y oiga lo que dice. Vuelvo a leer el 2. Este vino, o sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche. Oiga, es algo que Dios no le agradó y lo vamos a poder leer. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí había un problema. Nicodemo todavía no lo había visto como el Mesías. Lo había visto como de tú a tú. Ya, ellos eran maestros y Jesucristo también era maestro. Pero no lo miraban como el rabino, como el Cristo. No lo miraban como el Mesías, todavía no lo miraban Nicodemo de esa manera. Entonces vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Oiga, no como Salvador. Ese era el gran problema de Nicodemo, que todavía no había visto a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Lo había visto como, sí, mucho conocimiento, pero no como su Salvador, y ese era un gran problema con Nicodemo.
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo. Aquí hay un choque. El otro lo quiere adular, le quiere decir, sí, maestro, todo lo que tú predicas es impresionante, nadie podría hacerlo a menos que esté Dios con él. Y momento, lo para nuestro Señor Jesucristo, como lo habíamos visto también en Lucas, que nuestro Señor Jesucristo lo envían invitado a comer. Y él comenzó a decirles todo. Y otros que dijeron, Señor, también ahí nos pasa llevando a nosotros. Ay de vosotros también, de ustedes, escribas, ¿ya? O intérpretes de la ley. Y ahí comienza nuestro Señor Jesucristo en Lucas. Estábamos leyendo el día viernes. Pero ahora está con Nicodemo y a Nicodemo le para de un tajo. ¡Pam! Momento, Nicodemo. Acá necesitamos hacer cuentas. Vos realmente no entendés que por gusto es que enseñés si no cambiás. Por gusto es que prediques la Biblia si realmente no hay frutos dignos de arrepentimiento. Hay maldad en nuestro Señor Jesucristo al decirle esto a Nicodemo, o a mí, o a ustedes que nos están oyendo. En ningún momento hay maldad en nuestro Señor Jesucristo habernos dejado este diálogo que es muy importante. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo hubiera dicho, tú me reconoces como maestro. Sí, bueno, qué bueno. Y qué bueno que los dos seamos maestros y esto y el otro. Mas no le agradó a nuestro Señor Jesucristo esta conversación. Y le pone un alto a Nicodemo y le dice, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no va a entrar. Y esto queda comprobado con lo que en Mateo se habla, en Mateo 7:21, porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará. Al final, hermanos, aquí lo que estamos peleando, si usted quiere verlo así, es que si nosotros no hablamos la verdad, ¿cómo se va a percibir la gente? La gente no, tiene que entender que la idea no es solo ir a una iglesia, cantar coritos y vivir como se les da la gana las otras 20. No estamos juzgando, los queremos apercibir como está escrito. Porque no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día, muchos, oiga lo que está diciendo Jesucristo, Él nuestro Señor está advirtiendo que el que no llene la medida como está escrita, no va a entrar. ¿Yo estoy juzgando o estoy difamando con eso? No, es que tenemos que predicar la palabra como está escrita. Cada quien que mire cómo quiere vivir, eso es diferente. Los impíos o las personas que no han conocido a Cristo, hay que también llevarles un mensaje de mucha misericordia, contarle la labor que hizo nuestro Señor, pero sin dejar de quitar el dedo en la llaga. ¿Cuál es el dedo en la llaga? El pecado nos separa de Jesucristo. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa del reino. Este es el gran problema, hermanos. No podemos callar esta verdad, porque si no, nadie va a entrar al reino de los cielos. Oiga lo que dijo. 3:3 de San Juan. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No solo está diciendo que se bautice, porque Juan está explicando de qué manera. Arrepentíos y convertíos. Haced frutos dignos de arrepentimiento, porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. No es solo irse a meter a una piscina, no es solo irse a nadar, porque muchas personas después que las bautizan en muchos lugares, no estoy difamando.
pero no toman en serio esto que realmente que están siendo sepultados al pecado y nueva criatura está saliendo del agua. Eso es lo que quiere decir el bautismo, la aspiración a una nueva conciencia. ¿Qué es lo que hacen las personas? Se bautizaron y siguen nadando y esto y el otro y se volvió un relajo. Debería, aparte es un día de campo que cada quien puede tener libertad de irse a bañar. Pero ese día debería de haber un poquito más de respeto, pero la culpa la tienen los líderes religiosos, que no enseñan al pueblo como debe de ser. Pero vamos a seguir en esto. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya vamos a llegar a este tema porque es muy importante leer qué es ser nacido de la carne y qué es ser nacido del Espíritu. Vamos a leer Gálatas para que nos diga cuáles son las obras de la carne. Y cuando estemos leyendo Gálatas, no estamos difamando, estamos apercibiendo al pueblo para que deje esas malas costumbres. Yo no puedo cambiarlo a usted. No, ni usted a mí. Pero no puede decir que porque no puedo cambiar yo a nadie, no quiere decir que yo no predique lo que está escrito. Dios me ha llamado a predicar lo que está escrito. Por eso yo no ando buscando adeptos. Yo no. Si a usted no le gusta este evangelio como está escrito, o no le gusta escucharme, pues mire, yo no quisiera decirle pues que no lo haga, pero al contrario, yo le sigo suplicando, sigamos leyendo las escrituras, sigamos analizando, sigamos pidiéndole a Dios que nos lleve a esa conciencia. Por favor, se lo ruego. Sí, hermanos, se los ruego, sigamos en este sentimiento, en este mismo deseo de querer leer las escrituras, porque todo lo que leamos sirve para nuestra alma, para poder entenderlo tal como está escrito. Versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Oiga, ¿cómo aquel hombre leía lo que estaba escrito, pero no lo podía entender o digerir o poder, porque en ese momento el Espíritu Santo pues se le negaba a estas clases de personas? Se recuerda que en muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo dijo, se ha cumplido la escritura. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo solo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquí es la razón. Ese pueblo solo hablaba de Dios, pero dentro de su corazón no tenían ese encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Oiga lo que dijo Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés le levantó como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da la oportunidad de una vida eterna si creemos en Él, como está escrito. Es que Dios no vino a condenar. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios tal como está escrito, tampoco estamos condenando a nadie. Es para que todos nos agarremos nuestros tilinques o nuestros chunches o que todos nos apercibamos y miremos dónde estamos parados. Para esto se está predicando este evangelio, para que miremos, que cada quien mire cómo sobreedifica, pero muchos están sobreedificando, pero esto no es difamar. Pablo lo dice, que muchos son
están sobreedificando con hojarasca, con madera, ¿sí? Entonces con paja. Cuando llegue la hora de la prueba, eso no va a durar. Entonces para eso el apóstol Pablo está advirtiendo. Y nuestro Señor Jesucristo dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero le hace un claro parón a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y después comienza a decir en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijeren las celestiales? Nadie subió al cielo. Jesucristo se le está presentando a Nicodemo. Nadie subió al cielo, Nicodemo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Le está predicando que Él es el Salvador. Él es el que Dios ha enviado para reconciliar al mundo con Dios, al hombre con Dios, y a todo aquel que en Él crea pueda tener vida eterna. No lo está condenando a Nicodemo, solo le está poniendo un alto. No has nacido de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo, porque si no, no vas a entrar, Nicodemo. ¿Verdad? Entonces, entonces acá lo para de tajo. Vamos a leer otro pasaje, solo para seguir hablando un poquitillo de Nicodemo. San Juan 7. Mire, voy a leer 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Aquí está hablando en el Sanedrín, que vienen y están... Mire, voy a leer desde 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Habían mandado arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Y oiga lo que pasó con los soldados. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Lo oyeron el mensaje de convicción, de tope, de redargüimiento, de que había necesario cambiar. No habían escuchado este mensaje ellos, porque el Sanedrín no se dedicaba a eso. Sanedrín solo quería dinero, no quería hacer la voluntad de Dios. Y ya lo vamos a leer, pero voy a seguir con los alguaciles. Estoy leyendo San Juan 7:46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, también vosotros habéis sido engañados. Aquí sí hay difamación. Porque Jesucristo no estaba engañando a las naciones, o a Israel, o a todo aquel que le escuchó. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos. Pero no es alcahuete del pecado también. Él mismo lo dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no es alcahuete el del pecado, no está tratando la manera de dar flores. Dios les bendiga, florecitas, y los espero en el reino de los cielos. No, hay que nacer de nuevo, si no, no podemos entrar al reino de los cielos. Es que usted quiere cambiar a la gente. Yo no puedo cambiar a nadie, ni yo mismo me puedo cambiar. Yo también necesito a nuestro Señor Jesucristo, porque el que comenzó la obra en mí y en ti la va a perfeccionar, pero la va a perfeccionar. ¿Cuál es el gran problema? Si nos quedamos estancados. Si es que no puedo salir de la fornicación, del adulterio, de la borrachera, de las drogas. Ah, ya comenzó a difamar. No estoy difamando. Es que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar cada día. Pero si tú te quedaste estancado, hay que revisar por qué razón. Porque Dios, los que hemos creído en Él, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. O ya no practicamos el pecado. Que podamos caer, que podamos resbalar, que cometamos más alguna imprudencia o un error. Sí, hermanos, podemos. Pero no vamos a practicar, nos va a doler. ¿Se recuerdan ese pasaje? Y tal vez mañana hablamos un poquito de esto. Vuelvo a repetir, hermanos, tendríamos que ponerle 50 partes de este tema, porque toda la Biblia habla de él. Había un hombre llamado Lot. Este hombre dice que era justo ante los ojos de Dios, pero dice que este hombre justo afligía su alma, viendo y oyendo la conducta de los malvados. Él afligía su alma, hermanos. Ya, él quería cambiar. Perdón.
Este justo quería cambiar y Dios lo vio y lo salvó. A los demás no querían cambiar. Sodoma y Gomorra se destruyó a sí misma. ¿Por qué? Porque amaban la sodomía y amaban todo lo malo. Pero vamos a seguir con acá, porque aquí va a salir Nicodemo otra vez a escena. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Oiga, esto sí es todo lo contrario, aquellos están engañando y ahora señalan a los demás, esos son engañadores. Sí, si yo no estuviera hablando como está escrito, la verdad que yo también sería un engañador al estar diciendo que otros están engañando. Pero cuando me refiero a esos otros, solo me estoy refiriendo, hermanos, a estos que son falsos profetas, porque está escrito que iba a venir y nuestro Señor Jesucristo nos va a aclarar algo muy importante para que también se nos abra más el entendimiento. Entonces, cuando estoy hablando de difamar, cuando la Biblia habla en Tito 3:2, que no difamemos, es que no demos falso, que no hablemos un falso testimonio de las personas, pero de lo que está escrito sí hay que defender lo que está escrito. Bueno, sigamos. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Oiga, cómo manipularon a los soldados, cómo aquellos venían, no hemos encontrado un hombre que haya hablado la verdad de una manera impresionante. Pero vinieron aquellos y dijeron, ¿cómo es posible que ustedes están creyendo en ese Jesús? ¿Acaso nosotros hemos creído en él? ¿Acaso los gobernantes, todos los que estamos acá, que juzgamos al pueblo, hemos creído en ese engañador? Porque ellos sí lo estaban difamando. Y oiga el versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Oiga aquel, mire, con una gran viga en su ojo, no podía, un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero si Dios abre nuestros ojos, así lo dice en San Juan 7:39. ¿Ya? Perdón, no es 7:39, hermanos. Es 9:39. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Perdón, el 39. Dijo Jesús, para juicio he venido. No estaba para leer esto, pero es impresionante lo que aquí dice. Para juicio he venido yo a este mundo. Y no dice que no vino a juzgar, él vino a salvar, pero él vino a hacer la aclaración, hermanos. Dice que muchos de los fariseos le decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Dínoslo abiertamente, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Era una pregunta muy, muy buena. Y Jesucristo les dijo, ya se los dije, pero ustedes no me creen porque ustedes no son mis ovejas. Ahí se hace el juicio, porque no eran ovejas. Pero todos aquellos que tenemos la oportunidad de serlo, no que ya lo seamos, tenemos que proseguir al blanco. Pablo así lo dice, no es que ya pretenda haberlo alcanzado. Oiga lo que está escrito. San Juan 9:39. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Para juicio ha venido él. Bueno, la gente dice que no ha venido a hacer juicio. Acá vamos a leer otro juicio. Sigo otra vez en Juan 7:49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Oiga, aquellos, ellos no hablaban de lo que estaba escrito y encima de eso, por eso Jesucristo les dijo, ay de vosotros que recorréis mar y tierra y hacéis un prosélito. De eso quisiera predicar en estos días, porque la gente solo quiere llenar su iglesia de gente. Sí, ya cuando tienen una buena, ¿cómo se llama? Con eso se conforman, pero los hacen doblemente hijos del infierno, porque ni entran ni dejan entrar. Sí, estoy hablando de los falsos apóstoles, los que se dicen, soy apóstol, y usted ya los conoce. Estoy hablando de aquellos que dicen, somos profetas, y que no sé qué, y andan a profetizar prosperidad. Contra esos estamos peleando. No porque los odiemos, sino porque quisiéramos que los que están siendo engañados, cuando escuchan esos mensajes, puedan escuchar la palabra de Dios verdadera. Bueno, oiga el 50. Les dijo Nicodemo, acá vuelve otra vez Nicodemo, aquel hombre que Jesús lo reprendió, le puso un alto y le dijo, momento,
Aquí conmigo no venís con fábulas. O cambias o no vas a entrar. O naces de nuevo o te perdés la oportunidad de ser salvo. Oiga, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Oiga, vuelven a recalcar que Nicodemo llegó de noche, el cual era Nicodemo, uno del Sanedrín. Porque dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Oiga lo que dice Nicodemo, porque Nicodemo ya lo va a escuchar así de tú a tú. Y sabe que nuestro Señor Jesucristo no lo estaba difamando, ni lo estaba condenando, ni lo estaba juzgando. Le estaba dando la llave para entrar al reino de los cielos, nacer de nuevo. No estaba condenando a nadie. Si usted y yo escuchamos un mensaje, dale contra el pecado, dale contra el pecado. Gloria a Dios, gocémonos que todavía se está predicando un evangelio que verdaderamente nos puede apercibir. El problema es que hoy la mayoría de personas quieren un evangelio light. ¿Ya? Ahora sigo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Oiga lo que le dijeron sus demás amigos. Respondieron el Sanedrín y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Oiga, ya lo pusieron contra la espada de la pared porque Nicodemo ya está queriendo defender a Cristo. Ese encuentro que tuvo con Cristo tiene propósito. Sí, no podemos decir abiertamente que se salvó, pero aquí hay muchas cosas que podríamos, al juntarlas, encajar y tal vez sí podemos decir que realmente ese encuentro con Jesucristo le dio la oportunidad. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Sí, esa mujer dejó de practicar lo malo. Dice que salió diciendo, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. He encontrado un hombre que me ha dicho toda la verdad. Es que eso es lo que necesitamos, encontrar personas que nos digan la verdad. Esto es lo más importante, hermanos. Oigan, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Acá estaban diciendo la verdad. Lo que no entendieron es que nuestro Señor Jesucristo no era de Galilea. Creció ahí, pero Él era de donde tenía que ser, de Belén, de la tierra de David. Bueno, entonces aquí estamos con Nicodemo. Nicodemo se pone a defender a nuestro Señor Jesucristo. Siempre aquí en San Juan, ahora solo nos vamos a pasar al versículo 19. Así rapidito, hermanos, porque ya se nos fue el tiempo otra vez. Miren, 19, versículo 39. Bueno, 38. Voy a leer solo un par de versículos para ya poder, porque es impresionante. Oiga, San Juan 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, mire, lo voy a subrayar porque es impresionante. Secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato. Mire, así como José de Arimatea tenía miedo, es que la turba aquella, si no estaban a la par de los fariseos, estos decían, blasfemia, y vamos. Mire, se recuerda lo que le pasó a Esteban, lo apedrearon, hermanos, rápido lo mataron, ¿ya? Entonces acá había muchos que oían nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo vamos a leer también. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, mire qué bonito. Este maestro no solo fui con él y encima de eso cómo me recibe. Es que dice la Biblia, corrige al sabio y te amará. Dice que si el justo me castiga, no herirá mi cabeza, sino que será como un bálsamo, que no me herirá. Cuando nosotros hablamos con la verdad, pero no con machete. Es que se está malinterpretando tal vez esto.
Decir la verdad no quiere decir, sí, hay ir por todos, y, usted es fulano, usted es una aquí, una allá. No, hágalo, disipule a las personas, compártelas todas las cosas de Dios. Cuando ellos ya digan, ¿y qué haré para ser bautizado? ¿O qué debo de hacer para ser salvo? Arrepiéntete, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Aquí está el gran problema. Si no hay un arrepentimiento, no hay salvación. Porque ¿cómo va a pedir usted un abogado? Usted está preso en sus delitos y pecados, como yo estuve también. Y todos estuvimos en un tiempo atrás. Cuando venimos a Jesucristo, reconocemos que nosotros hemos hecho las cosas mal, nos arrepentimos y tenemos un abogado. Juan dice, hijito, no os escribo para que pequéis, pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si alguno necesita abogado, es Jesucristo. Ahorita que estamos en esta vida, en este cuerpo, necesitamos un abogado. Necesitamos decirle, yo me he portado mal, quiero cambiar, acepto mis errores, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Ok, entonces ya viene Jesucristo, comienza, bueno, ¿y cómo está tu situación? Sí, qué bueno, mira, pues vamos a hablar con el Padre. Yo voy a ser el que voy a interceder por ti. ¿Saben ustedes que es impresionante cuando nosotros oramos? Dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, porque nosotros no sabemos ni qué orar, hermanos. El Espíritu es el que intercede. El Espíritu es Cristo. Es lo mismo, hermanos. Bueno, oiga lo que pasó acá. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Dejan bien claro que este Nicodemo no es otro más que el mismo. ¿Dónde andaba Nicodemo, hermanos? Primero abogó ante el Sanedrín. ¿Acaso es correcto poder juzgar a alguien sin antes no escucharle? Eso es muy importante, porque lo que estaban haciendo ellos sí era difamación. Pero Nicodemo le dice, ¿acaso nuestra ley juzga a alguien sin haberle escuchado antes? Entonces ya lo reprenden. Pero mire, ahí se queda callado y aquí sale otro, llamado José de Arimatea, que secretamente seguía a nuestro Señor Jesucristo, porque la ley era terrible. Ahora usted y yo tenemos la oportunidad. Aquí lo único que nos van a hacer, hermanos, es cerrarnos las iglesias. Si nosotros nos ponemos de parte de Dios, lo único que nos van a hacer es sacarnos de una iglesia, pero hay un montón. Y al final de cuentas lo que necesitamos es la palabra, necesitamos el Espíritu, necesitamos que la palabra redarguya nuestra vida, no tanto solo asistir a una iglesia. Necesitamos, no estoy diciendo que no vaya, no estoy diciendo eso. Bueno, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos como de 100 libras. Menciona la cantidad porque dice que ese era lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo fue una preparación muy cara, de mucho dinero. O sea que no era cualquiera el que le iban a hacer esto. Pero y Arimateas también, que era un hombre pudiente económicamente, y Nicodemo que venía. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con ese encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo? Reprendió a Nicodemo y mire el efecto que formó. Un agradecimiento que tal el caso que cuando ellos mismos estaban, yo me imagino que Nicodemo estaba ahí que apretando los dientes cuando decían blasfemia, condénale, crucifícale. Yo no creo que Nicodemo haya estado diciendo crucifícale. Tampoco me voy a poner a defenderlo porque no nos da la Biblia muchas cosas. Pero sí dice, trayendo un compuesto, Nicodemo trajo un compuesto de mirra y de óleos como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Oiga, nuestro hermano Nicodemo ahora, pues porque antes era Sanedrín, era fariseo y era aquí, pero ese encuentro tuvo un efecto. La verdad tiene un efecto. Sí, o usted se define hacer lo malo, pero ya es su problema, ¿ya? O verdaderamente la verdad
produce un efecto. Oiga lo que vamos a leer ahora. Vamos a leer Lucas, un par de versículos acá porque es muy importante. Lucas capítulo 12. Oiga lo que está escrito 12:1. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Mire, eran millares que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Tal es el caso que todos se atropellaban y todos querían escuchar al Maestro. Es impresionante porque tenía un montonón de seguidores que Jesucristo les hablaba. Muchos de ellos no se fiaba de ellos porque conocía lo que había en sus corazones. Pero oiga lo que dice aquí. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente. Oiga, mire la recomendación que le comienza a decir nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y a los que lo escucharon. ¿Ya? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Acá, mire hermanos, acá en otro pasaje cuando habla de Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo lo reprende porque también le dice algo impresionante. Nadie que es de la luz viene de noche. Los que son de la luz vienen a la luz para que sus obras sean descubiertas. Vamos a ver si lo tenemos acá. Si ahorita no lo tengo, no. Bueno, no lo tengo acá ahorita a la mano, pero acá dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ay, maestro, ya está difamando a los fariseos otra vez. No está difamando, está diciendo la verdad. Sus doctrinas se apartan al pueblo. Cuando usted escuche doctrinas de solo prosperidad, tenga cuidado. Sí, no lo estoy difamando a nadie, pero Dios nos dice, y miren entre vosotros mismos que no hay avaricia. El primero que se opone a las riquezas de este mundo es nuestro Señor. Miren, las zorras tienen cuevas y los pajaritos nidos o las aves, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Hagan tesoros en el cielo. Este mensaje viene de Cristo y es bíblico, pero este va en contra de los que ahora se llaman apóstoles o profetas. ¿Por qué? Porque ellos le quieren decir a la gente, no, traiga sus diezmos. Si usted da 20, le devolvemos 40. Y piensan que la iglesia es una casa de apuestas o un hipódromo donde ellos pueden. Bueno, hay otras personas que han predicado así y lo dicen. Mira, hermanos, yo hasta le he adelantado a Dios el mes que viene de los diezmos. Sí, le doy 2 meses para que a Él no se le olvide bendecirme. Imagínense. Sí, yo mejor de una vez, mire, yo ya no me hago bolas. Yo ya sé que el diezmo es de Dios y que Él me lo triplica. Entonces yo digo, Señor, voy a hacer un pacto contigo. Te voy a mandar acá, mira, lo de 2 meses de una vez, para que también va así, me das de bastante de una vez. O sea, miren cómo logran manipular a las personas y eso no es bíblico, ¿ya? Y decir lo que está escrito no quiere decir que estemos juzgando. Entonces, oiga lo que dice. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Cuál era el problema que nuestro Señor Jesucristo siempre le decía? Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Siempre, miren, lo tentaban a Él para poderlo acusar. ¿Y cuál era el gran problema? La hipocresía de ellos. ¿Por qué a Nicodemo se le para el carro, como dicen acá, verdad? O por qué se le pone un alto, para que Él se le quite la hipocresía. Si no dejas de ser hipócrita, Nicodemo, no vas a entrar al reino de los cielos. Tienes que ser transparente delante de Dios. Yo no puedo salvar a nadie. Yo no puedo dar vida eterna. El único que da vida eterna y el que juzga a los hombres es Dios, conforme está escrito. Él es el que va a recompensar a cada uno según sean sus obras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio para que las personas no vivan 2 horas al día
delante de Dios, sino que anhelen vivir 24 horas, porque nuestro Dios no duerme. Oiga lo que está escrito. Lucas 12. Guardaos de la levadura de los fariseos, porque es la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. La hipocresía no va a durar. La mentira dura hasta que la verdad llega. Voy a leer otros versículos a ver si me da tiempo todavía. Estoy leyendo, ya leí Lucas 12, ya leímos Juan. Ahora vamos a tratar la manera de... nos vamos a ir de una vez rapidito antes que se nos vaya el tiempo a Hechos. Esto es muy importante, hermanos. Hechos capítulo... Vamos a hacer capítulo 2, hermanos. Capítulo 2. Vamos a leer desde el 36, hermanos. Acá hay un problema. Bueno, no es un problema. Acá sucede que si ustedes leen desde el capítulo 2, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, le comienza a decir a sus discípulos, y me seréis testigos. O sea, así como yo prediqué en este mundo, ustedes también tienen que predicar. Tienen que predicar contra el pecado. Tienen que, verdaderamente, así como Juan vino abriendo camino, ustedes tienen que seguir. Y me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no solo aquí me van a ser testigos ustedes, me van a ser testigos en su casa, en su trabajo, en la calle, en el caminar, en el súper, en las tiendas, donde usted vaya, tiene que ser testigo que Cristo mora en usted. Sí, hermanos, en su casa, en el trabajo, en la iglesia, pero la gente hoy quiere ser testigo solo en una iglesia. Entonces se vuelven montoneros. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¡Amén! Y en la vida secular no quieren vivir como está escrito. Entonces viven un evangelio de hipocresía. Pero usted lea y se va a dar cuenta que acá vienen y está el derramamiento del Espíritu Santo, y ahora ya viene Pedro con el primer mensaje de la palabra de Dios. Es su primer mensaje, hermanos, delante de los judíos, ¿verdad? Y delante de una gran multitud que vio la llenura del Espíritu Santo en ellos, y cómo el Espíritu Santo les comenzó a hablar en el idioma de ellos mismos a todos los extranjeros, y ellos escuchaban la palabra de Dios en el idioma de ellos y se quedaron atónitos. Bueno, lea usted capítulo 2, yo quiero llegar al 36, 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, sepan todos los que están acá y los que van a escuchar este mensaje, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oiga, como primer punto, el primer mensaje que llevaba el apóstol Pedro a la multitud era de hacerle una gran conciencia. Ustedes acaban de matar al maestro hace 120 días. ¿Sí? Ustedes acaban de hacer un asesinato. Ustedes acaban de participar pidiendo a Barrabás. Ustedes mismos mataron al inocente, al que venía a darnos la vida eterna. Ustedes participaron de eso. Miren, les está haciendo una conciencia. El primer mensaje de Pedro no fue, ay, qué bueno que ya son. ¿Cuántos están aquí? Amén. Gloria a Dios. Flores para todos. Menciono flores, hermanos, porque así hay muchas personas, bueno, no personas, iglesias de los falsos profetas que no quieren hablar la verdad, solo quieren hablar de bienaventuranzas. Y no es así, hermanos. No tenemos. Mire, tanto las cosas, Dios es fuego, Dios es amor, como fuego consumidor. Hay que hablar de las dos cosas. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, Dios quiere que nosotros nos apartemos, pero si nosotros no nos apartamos del pecado, vamos a ir a una condenación. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó en los hechos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Oiga el efecto de decirles la verdad. ¿Qué pasó? Es que esto es lo más importante. Oiga el efecto, el mismo efecto que pasó en Nicodemo. A ver si no andaba Nicodemo acá, no lo mencionan, pero a ver si no andaba también. El 37, al oír esto, se compungieron. ¿Qué hubiera pasado si Pedro les dice, ¿y qué pasó? Es que yo les vengo a hablar en el nombre de Jesús. Sí, hombre, mire, cualquiera comete un error, hombre. Ustedes participaron ahí de la muerte de él, pero no tengan pena. Aquí vamos a hacer un churrasco hoy para todos y vamos a tener una comunión. Y no ha pasado nada, hermanos, porque a mí no me han mandado a difamar a nadie. Primero le dice, sepa, oh casa de Israel, toda la casa de Israel, vosotros matasteis. Oiga lo que dice, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificáis, o sea, no los dejó sin castigo. Y nuestro Señor Jesucristo tampoco los dejó cuando ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren los genocidios que ha pasado los judíos después de haber matado a nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hecho una limpieza, hermanos, una limpieza. Ustedes vayan a ver lo que pasó con Hitler y muchos. Mire, no había problema entre un país con otro. Y si habían judíos ahí, eran los que pagaban el primero el pato. ¿Sí? Vean la historia secular. Ya. Pero acá sucede algo. Pero ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Porque Pilato lo quería salvar a nuestro Señor Jesucristo. Porque sabía Pilatos que le habían entregado a nuestro Señor por envidia. Mire, la envidia mató a nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante. Ahora viene Pedro y va a poner las cosas en alto. Al oír esto, el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista también comenzó a predicar y les comenzó a decir, generación de víboras, y si no hacen frutos dignos de arrepentimiento, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol? Dice que le preguntaban unos publicanos, le preguntaban los soldados, ¿y nosotros qué haremos? Confórmense con su salario, no exijan más de lo necesario, y los que tienen comida, compartan con los demás. Y comenzó a hacer cuentas Juan el Bautista. Ahora viene Pedro y hace lo mismo, hermanos. Es impresionante, y por donde quiera que vayamos, nos vamos a encontrar con esto. Oiga, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Oiga, ¿se recuerdan las mismas palabras que le dijeron a Juan el Bautista? Sí, las mismas palabras, hermanos, las mismas palabras, ¿qué haremos? Y oiga lo que dice. El 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos. Es una palabra muy clave en nuestra vida personal de discípulos de Cristo. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, por gusto murió Cristo. ¿A quién va a salvar si no hay quien se arrepienta? Sí, hermanos, no hay quien se arrepienta. Ya se me fue el tiempo, hermanos. Bueno, aquí sigo, por lo menos vamos a terminar esto que pasó con Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, no hay sacrificio que valga, no hay. Las personas tienen que entender, nuestros hijos aún hayan nacido en el Evangelio, tienen que entender que si no se arrepienten, porque todos fuimos concebidos en pecado. Sí, hay jóvenes que están tal vez sirviendo a Dios y porque nacieron y están siendo guiados por sus padres, pero tienen que entender que todos fuimos concebidos en pecados y que todos necesitamos a un Salvador. Todos. Es que nadie puede decir, no, es que por eso está escrito en Juan. Los cuales no son engendrados, dice. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Pero ¿quiénes son estos que han creído en el nombre de Jesús? Los cuales no han sido engendrados. Estoy
recitando Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Los cuales no han sido engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni por voluntad humana, sino han sido engendrados por voluntad de Dios. El que no nace de nuevo no va a alcanzar la vida eterna. Tenemos que explicarle a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra generación, que si no se arrepiente, si no suplica un perdón de pecados, porque en pecado me concibió mi madre. Eso habla el rey David en el Salmo 51. Todos necesitamos ser perdonados, unos más que otros, ¿verdad? Bienaventurado el varón, dice, que no anduvo en consejo de malos. Pero si no anduvo en consejo de malos, que está escuchando a los malos, tal vez ha andado caminando con malos. Tiene que pedir perdón. O si no anda caminando con malos, tal vez estará sentado en silla de escarnecedores, burlándose de los demás. Tiene que pedir perdón. Todos, ya sea de hecho o de palabra, todos pecamos y todos fallamos. Por lo tanto, nuestros hijos tienen que saber de que si ellos no se arrepienten, no van a alcanzar la vida eterna. Porque los únicos que van a ser salvados son los que han sido engendrados de parte de Dios. No los que han nacido en un hogar cristiano. Qué bueno que estos niños hayan sido instruidos por sus padres. Pero ellos tienen que decirle a sus hijos que tienen que entender de que nuestro Señor Jesucristo es un Salvador, es un mediador entre Dios y nosotros. Él quiere llevarnos, pero nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Porque si usted no le inculca a sus hijos que se arrepientan de sus pecados, sus hijos tal vez van a una iglesia porque usted los lleva. No se sabe si verdaderamente ellos aman a Dios o no. Muchos cantan, muchos tocan la batería o hacen muchas cosas dentro de la iglesia porque sus papás han sido cuidadosos en enseñarles el bien. Qué bueno. Pero ahora añadamos que si un hijo no se arrepiente de su proceder, porque todos, vuelvo a repetir, de hecho o de palabra, todos hemos pecado. Entonces necesitamos siempre a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Bueno, hermanos, sigo, tal vez con esto termino, porque para vosotros, oiga, el 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto era muy importante, el bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón. Pero si alguno solo se bautiza y no sabe ni de por qué se está bautizando, no hay perdón de pecados, no hay conciencia. Y aquí viene Pedro y está haciendo conciencia con la multitud. Y oiga lo que dijo. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. No era solo para estos adultos, también la promesa era para sus hijos, pero sus hijos también se tenían que arrepentir. Sí, eso es lo que está hablando, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso hay que inculcarle a los niños que tienen que arrepentirse para que ellos anhelen un bautismo y para que ellos verdaderamente, porque el bautismo es la aspiración a una nueva conciencia. ¿Cómo se va a bautizar a una persona que no sepa ni para qué se va a estar bautizando? Es la aspiración a una nueva conciencia. Bueno, termino, hermanos, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Cuál es la promesa? Arrepentirse de corazón, cambiar, anhelar un cambio en nuestras vidas. 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Huigan, así les dijo Juan, huid. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque esta es una generación de víboras. Lo mismo está diciendo Pedro, les está diciendo que son una perversa generación. Nadie podría decir,
a pie juntos. No, es que mis hijos son unos angelitos. Mire, todos tenemos el pecado. Por un hombre entró el pecado y por otro hombre la salvación. Llevemos a nuestros hijos también a la conciencia. Dice la Biblia que el que no amare a Jesucristo sea anatema. Amar es amar lo que está escrito. Amar es arrepentirse de todo lo malo y seguir una vida en Cristo Jesús, como está escrito en la palabra de Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos, como quien dice, huigan de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es todo lo que está escrito. Sí. Entonces, acá dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Termino con este pasaje, hermanos. Termino con este pasaje, perdonen. Vamos a leer. Ay, Dios mío. Segunda de Corintios. Se me fue el tiempo, hermanos. Pero termino porque es muy importante. Tenía un montonón de pasajes. Pero no me da tiempo. Segunda de Corintios 3. Mire, esto es muy importante para todos aquellos que digan: no, es que a mí que me van a andar juzgando, que yo déjenme en paz, porque yo si quiero voy, si no quiero. Bueno, usted haga lo que se le dé la gana. Pero un verdadero atalaya tiene la obligación de estar predicando lo que está escrito. Y oiga cómo lo dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad que algunos de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Aquí el apóstol Pablo está comenzando a decir que su ministerio es verdad, verídico, es de parte de Dios. Él no necesita ninguna recomendación de Pedro ni de los apóstoles que estaban antes que él. Él no necesita ninguna recomendación, porque es Cristo el que está predicando por labios de Pablo. Y ahora dice él: ustedes quieren saber si yo soy un verdadero apóstol. Ustedes miren lo que está produciendo esta palabra en ustedes. Si ustedes están recibiendo esta palabra y les forma un gran chiste, un dolor de estómago de tanto reírse, definitivamente están escuchando un engañador. Pero si de acá salen ustedes, como decimos nosotros, con el moco caído o meditando en nuestro diario vivir, quiere decir que esta palabra que estamos compartiendo lleva espíritu. Esta palabra que estamos compartiendo lleva confrontación contra el pecado. Oiga lo que dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Él no tiene necesidad de recomendarse ante los apóstoles. O tenemos necesidad con algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Ahora escuche lo que está pasando acá en el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Acá Pablo deja claro: ¿ustedes creen que yo soy un apóstol verdadero? Pregunta Pablo. Y la respuesta es: ustedes son el efecto de lo que yo estoy predicando. Si ustedes aman cada día a nuestro Señor Jesucristo, si ustedes se están apartando del pecado, si ustedes quieren vivir en una santa y piadosa manera de vivir, si ustedes están anhelando un cambio en sus vidas, este mensaje es de Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber si un engañador es engañador? Cuando su mensaje es solo dinero, cuando su mensaje solo es liviandad. Aquí es donde está el problema. Pero nosotros podemos entender que un verdadero mensaje nos lleva. El primero, el que lo está predicando, lleva responsabilidad en lo que está haciendo, porque cuentas dará. ¿Acaso no está escrito: no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que la condenación es mayor? No está diciendo nuestro Señor: sí, todos prediquen. Todos tenemos que predicar, pero tenemos que predicar como está escrito, porque si alguno no predica como está escrito, condenación es mayor.
Entonces dice acá, nuestras cartas sois vosotros. Sí, usted dice, no, es que conmigo no se metan, que yo cada quien puedo vivir como a mí se me dé la gana, que no me difamen, que no me juzguen. No, si nosotros somos cartas abiertas y leídas por todos. Usted tiene que dar testimonio. Usted tiene que anhelar dar testimonio. Porque si usted no da testimonio, usted está sirviendo de piedra de tropiezo. Y hay de aquel que le sirva de piedra de tropiezo a uno de los más pequeños. Entonces dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. El apóstol Pablo estaba explicando que la prédica que él estaba haciendo era sus cartas de recomendación. Cada vez que escuchaban a Pablo, salían. Dice, hay otros, ¿cómo se llama? Tal vez mañana lo leemos. Dice que muchos, al oír el mensaje de Pablo, dice que dice que se arrepentían de sus pecados y sacaron sus libros de magia. Sí, dice que comenzaron, y eso era para apedrear a cualquiera. Imagínense cómo vivían. Con libros de magia carísimos. No solo eran caros, sino que verdaderamente era un gran pecadote. Y dice que confesaban sus pecados, daban cuenta de sus hechos cuando se eran bautizados. Entonces, hermanos, tenemos que llevar a la reflexión. Nosotros somos cartas leídas por todos. Demos buen testimonio. Y así nadie lo va a estar juzgando. ¿Sí? Usted da buen testimonio, nadie lo va a difamar. Y si alguien lo difama, no tenga pena. Nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados sois cuando digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Si usted se está guardando para Dios y la gente está difamándolo a usted y usted está buscando de Dios, no tenga pena, hombre. Usted se vuelve bienaventurado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aquí está diciendo el apóstol Pablo que nosotros somos cartas leídas por todos. ¿Sí? Por todos los hombres. Demos buen testimonio. ¿Se recuerdan lo que está escrito ahí en Apocalipsis? En Romanos 13, si no estoy mal. Dice que los magistrados y los gobernadores están puestos para infundir respeto, ¿verdad? Para que se cumpla. Pero dice que no es contra los que hacen lo bueno, sino contra los malhechores, contra aquellos que no quieren vivir como debe de ser. ¿Por qué vamos a estar nosotros peleando con alguien que mencione el pecado? El que no es conmigo, contra mí es. ¿Cómo me voy a poner yo a pelear contra alguien que está predicando contra el pecado? Si Cristo y los apóstoles están predicando de esto, yo tengo que seguir. Miren, Pablo lo dice en Gálatas, no es que haya otro evangelio. Muchos han pervertido el evangelio de Cristo. ¿Ya? Bueno, hermanos, la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Un fuerte abrazo. Que Dios bendiga nuestras vidas. Sí, con la ayuda de Dios mañana podemos seguir. Aquí hay un montonón de pasajes. Montonón, hermanos. Tal vez mañana vamos a hacer la sexta. Saber hasta dónde vamos a parar. Hay muchos pasajes. Que Dios bendiga nuestras vidas. Yo no quiero cambiar a nadie. Si alguien me puede ayudar a poder compartir este evangelio, se lo agradezco mucho. Se los agradezco si me pueden ayudar a compartirlo. Ahí en los grupos cristianos que hay, para que se conozca la verdad, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues les dejo la invitación, si Dios permite, vamos a compartir mañana nuevamente. Que sea la honra y la gloria para nuestro Señor Jesucristo. Yo no soy pastor, no es mi anhelo predicar para confrontar a alguien y hacerme superior a él, no. Yo soy de los primeros que necesito un cambio en mi vida. Un fuerte abrazo para todos, que Dios bendiga nuestras vidas, que Él nos guíe conforme está escrito en su palabra. Saludos y bendiciones, hermanos.